tres lenguas. Está un personaje ahí, ¿verdad? Que está hablando, pero a la vez golpeando a alguien más. ¿Alguien podría adivinar cuál es el tema? Menos el pastor. ¿Mande? No, tampoco, no vale. ¿Nadie, hermanos? ¿Pudiera saber? No, tampoco Juan aplica. Ay, se lleva el auto Carelli. Por ahí va. Se llama Palabras hirientes. Vemos ahí al personaje, ¿verdad? Que está con unos guantes de box, pero no en las manos. ¿Dónde los tiene? En la boca, hermanos. No sé si ustedes vean películas de Disney, yo sí. Desde hace 8 años dice mi esposo que él ya no ve películas de terror porque yo no veo películas de terror. Creo fielmente en que si vemos, luego tenemos miedo, hermanos. Entonces, mejor no, nunca nos enseñaron a nosotros a ver, ni nunca he querido ver. Y hoy justamente en el tema quería salir una película o decirles de una película, no sé si la vieron, que se llama Intensamente, es de Disney. Muy bonita, no sé si todos la vieron, es de niños. Yo recuerdo porque fue la primera cita con mi esposo. La tengo muy presente. Pero ¿de qué se trata, hermanas? De las emociones, ¿verdad? Es una niña que en su cabeza tiene pues la emoción de tristeza, alegría, desagrado y enojo. Esas 4 están en su cabeza. Entonces, viendo un poco, hermanos, a nosotros en nuestro cerebro tenemos el sistema límbico. Él es el comandante de todas nuestras emociones, es nuestro cerebro emocional, es el que responde a nuestras emociones, es una parte de nuestro cerebro. Entonces pude asociarla como en esta película, justamente. Si ustedes la miran, ¿verdad? Ven cómo ella se pone triste, entra y toca el botón tristeza y ella inmediatamente se pone triste y entran los recuerdos tristes y sucesivamente así con enojo, desagrado y alegría. En esa película, hermanos, se desarrolla, ¿verdad? Que ella junto con las emociones son los recuerdos, entonces ella tiene como que los recuerdos felices, los recuerdos tristes, pero llega el intermedio de la película es que ella, ¿verdad?, va creciendo obviamente y sus emociones van cambiando como adolescente. Entonces empiezan a morir cada uno de sus recuerdos. Son como sus recuerdos, de la diversión, del amor, de la familia. Entonces, cada que ella se pelea con sus papás, porque ahí ya entra la adolescencia, ¿verdad?, pues va perdiendo alguna base de sus recuerdos. Entonces la película está muy bonita, pero llega un momento triste. Entonces ahí yo lo pude asociar con esa parte del cerebro que nosotros tenemos. Y la primera reacción de ese sistema, que es el cerebro emocional o límbico, es primitiva. Se me viene el recuerdo primitivo cuando nos enseñan en la escuela que ¿de dónde venimos? ¿Verdad? Del mono. ¿verdad? O sea, ¿sí se acuerdan cómo era la secuencia? Entonces, eso se me viene. ¿Mande? Algunas familias vienen de ahí, otras no. Pero yo me decía, primitivo, se me vino luego eso a la mente, que es alguien que como que responde por instinto, ¿verdad? No piensa antes de ¿qué? De actuar o de hablar, no piensa, ¿verdad? Simplemente reacciona. Entonces, por eso se me vino esa película a la mente. Las emociones, ya habíamos hablado de ellas meses atrás, que no son malas, ¿verdad? Quedamos que no eran malas. Dios nos las dio como mecanismos ¿de qué? De defensa. ¿Para qué? Para enfrentar las situaciones que Dios nos pone en nuestro camino. El enojo es muchas veces por la parte de que vemos una injusticia, pues nos molestamos. La tristeza es cuando alguien nos falta, ¿verdad? Si a alguien le pasa algo de nuestro entorno, sale la tristeza, la alegría, ¿verdad? Entonces las emociones no son malas. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando dejamos que las emociones
salgan sin antes ponerle como en las fotos un filtro. ¿Qué pasa cuando reaccionamos por instinto? Y al ver este tema, hermanos, que eran palabras hirientes, siempre se me viene a la mente cuando estamos enojados, ¿no? Generalmente es cuando podemos herir a alguien, cuando estamos enojados. Muchas veces cuando estamos alegres, pues no hay problema, ¿verdad? Andamos contentos, andamos felices. Cuando recién nos enamoramos, pues todo es amor, ¿verdad? Cuando estamos saliendo de cita, entonces estamos felices, no pasa nada. Pero cuando estamos enojados podemos ver la primera imagen, que muchas veces no tenemos cuidado o no ponemos ese filtro al hablar. En Mateo 12, 33 al 37, si pueden abrir sus escrituras. Aquí vemos, bueno, es Jesús contra los fariseos, ¿verdad? Jesús aquí, él empezó en ese momento, él estaba curando endemoniados, curaba personas, pero aquí los fariseos, perdón, como ellos empezaban a ver que Jesús, él ya iba gente que le seguía, que le creía, que empezaba a sanar. Ellos incluso llegaron a decir que él estaba curando en nombre de ¿quién? Así es, del príncipe de las tinieblas. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué creen que había en los fariseos? ¿Envidia? ¿Celos tal vez? Porque ellos querían ser, ellos se llamaban ser los más santos, los únicos que cumplían la ley a pie de la letra. Y en Mateo 12:33 dice: si tienen un buen árbol, yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, hermanos, es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. ¿Y qué les dice Jesús a los fariseos, hermano? Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. ¿Tenemos que ponerle filtro a nuestras palabras, hermanos? Aquí es más claro que ni el agua. Yo al momento de leerlo o de ver este tema, yo recordé cuando también en los fariseos le decían que por qué sus discípulos no se lavaban las manos, ¿verdad?, antes de comer. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Le recuerdan? ¿Qué les dijo Jesús? Lo que es malo no es lo que entra, sino lo que ¿qué? Lo que sale de ella, hermanos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de dónde vienen las palabras. Tenemos un órgano ahí externo, puedo decir interno, externo, que es la lengua. ¿Y qué tan peligrosa puede ser? Y hoy es lo que he traído para compartirles, hermanos, que estamos llamados a bendecir, pero la lengua puede también maldecir. Cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados, ¿verdad? A veces, era lo que les comentaba, sale por instinto la reacción. Justamente veía yo un ejemplo de que cuando venimos en el carro, ¿verdad? Y se nos atora el tráfico, ¿verdad? Se nos atraviesan el tráfico, que casi nunca pasa aquí. Y cómo a veces, ¿cómo reaccionamos, hermanos? Pues enojados, ¿no? O nada más yo, hermano. Nos enojamos. Y justamente, hermanos, Dios un día habló a mi corazón y yo creo que sentí a veces la cachetada con un guante blanco, hermanos. ¿Por qué? Porque veníamos justamente mi mamá y yo y mi hermana, ya iba tarde a algún lugar. Yo soy muy desesperada, hermanos, no me enojo fácilmente, pero sí me desespero. Soy hija de taxista, entonces estoy acostumbrada a ir rápido. No más rápido que el pastor y que la hermana Biel, porque ya vi que no les gano, pero soy muy desesperada, soy muy desesperada. Entonces, a veces incluso le he dicho a mi esposo, yo manejo, porque me desespera a veces que él va platicando y va él, y yo quiero que vaya rápido.
Ese día, hermanos, íbamos aquí por el Pollo Loco del centro, por rumbo a la Ribereña. Antes de llegar al semáforo de la Ribereña, justamente ahí tengo que hacer alto porque es la preferencia para el otro carril que va hacia rumbo al Aquiles. Entonces, hermanos, yo estaba bien desesperada, íbamos tarde, también es otra de mis virtudes, llegar tarde muchas veces a los lugares. Entonces yo iba muy, muy desesperada. En eso viene una camioneta. Venía una camioneta, hermanos, y venía… No, hermanos, Dios ahí me habló a mi corazón muy fuerte, hermano. Entonces, viene la camioneta bien a su velocidad, pero no a la velocidad que yo quería que viniera, ¿verdad? Que volara para yo también poder pasar rápido. Entonces le pito, hermanos. Y en eso que me saludan, era una hermana de la iglesia. No está aquí mi hermana, pero me hace, ¿y yo quién es? Y ya vimos quién era. Y se me quedó viendo y dije, Señor. Sí, era eso. Pero yo pitándole para que se moviera rápido y resultó que era una hermana de la iglesia. Ya de ahí, hermanos, me reservo mucho. Entonces siempre primero veo quién es. Porque pues si no… No, hermanos, pero ahí de verdad que sentí así como que, como dicen, el balde de agua fría. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nuestra boca, vengo yo a la iglesia, adoro al Señor, pero a veces maldigo con mis acciones. Tal vez no la maldije, hermano, porque no la maldije, la verdad. Dios sabe. Pero sí decía yo, ¿por qué no se apura? Y es mi hermana Mariela. Ella me habló y ya después le hablé y todo. Pero sí me dio mucha pena y mucha vergüenza. Y ahí pude ver, hermanos, que muchas veces reaccionamos por instinto, porque es rápido, porque yo quería llegar, porque yo quería. Y ahí el Espíritu Santo, hermanos, me dijo, no lo vuelvas a hacer. Ten cuidado, fíjate antes de pitarle. Pero muchas veces pongo ese ejemplo, hermanos, porque ahorita vemos cuántos no choques han habido y que nos enojamos. ¿Por qué? Porque a veces llevamos ahora, pues que llevamos a nuestros hijos y y les vale, a gente les vale. Entonces, eso es lo que Dios habló ese día a mi corazón y hoy quise compartirlos porque muchas veces decimos venir a adorar a Dios, pero muchas veces también maldecimos con nuestra boca. Y debemos de pensar muy bien, hermanos, antes de hablar, porque muchas veces lastimamos. Tal vez ahí pues no la lastimé, hermano, porque pues, gracias a Dios ni me vio y no dije nada, la verdad. Pero muchas veces podemos sí lastimar cuando pensamos sin antes decir lo que estamos a punto de decir. Nuestro Dios nos dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ¿qué quiere que tengamos, hermano? Dominio propio, que pensemos y analicemos antes de hablar. Pero ya vimos, ¿verdad?, que las palabras entonces vienen ¿de dónde? De la lengua, ¿verdad? Pues sí, de este órgano llamado boca. Pero hermanos, ¿de dónde viene lo que decimos de la boca? Del corazón. Ahí es donde debemos de analizar, hermanos. En Mateo, justamente en la lección que tuvimos, dice, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Y hoy puedo entender también, hermanos, que Dios desea que examinemos nuestras palabras, pero sobre todo que examinemos nuestro corazón. Porque muchas veces de ahí vienen las emociones, ese enojo, esa frustración. Justamente el sábado pasado veíamos no matarás en la escuela sabática, y que muchas veces decimos, ay, pues yo no mato. Pues literalmente no hemos agarrado un cuchillo y matar a alguien. A lo mejor en el pensamiento sí, hermano, y es lo mismo. Es lo mismo, muchas veces matamos ahí al marido en el pensamiento y es lo mismo. Hoy justamente veíamos también que con el pensamiento pecamos de diferente o de igual manera. Pero aquí también el día de hoy Dios me habla a mi corazón porque muchas veces también nos confronta a nosotros que pasamos a decir la predicación, hermanos. Dios también nos habla a nosotros a través, y hoy Dios habla y me decía, o yo sentía que me decía que qué había en mi corazón,
Muchas veces, hermanos, yo, bueno, ya lo había dicho antes, tuve problemas de ansiedad y problemas con mis emociones, y era porque yo sentía que a lo mejor, al contrario de tener enojo o frustración en mi corazón, sentía un deseo de que mi esposo me hiciera sentir bien a mí para yo estar bien, para que mi corazón estuviera bien, que mi familia me hiciera sentir bien a mí. Y ahí también hoy puedo entender que Jesús, o lo entendí en ese momento, que Jesús vino a salvarme y Jesús vino a darme vida, y que Él también me habla al corazón hoy y me muestra que Él es el que nos debe sustentar nuestro corazón. Él debe de darnos, o en ese momento Él me dio la seguridad de que Él vino a darme vida, y que no necesitaba a nadie más, tal vez, que no es decir que no necesite a nadie más a mi alrededor, pero también el día de hoy lo hice con el enojo, con la frustración. Muchas veces, hermanos, tenemos heridas, y puedo decir, por tal vez una generación atrás, que por ejemplo en la de mis abuelos, que a ellos tampoco, ¿verdad?, se les enseñó a ser padres, pero muchas veces estamos aquí heridos, venimos heridos por las palabras que nos dijeron nuestros padres, porque a ellos tampoco les enseñaron, hermano, obviamente, a ser padres, y era otra generación, era otra época diferente, pero en esta época hay mucha gente que está herida por lo que quedó atrás, y lo puedo ver por amigos, por conocidos, por cómo se expresan, y de que les decían antes, no sirves para nada, o no esto, o eran duros. La paternidad de antes era dura porque así fueron criados nuestros abuelos, ¿o no? Ellos era duro, así fueron criados. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado, hermano, con nuestras emociones, porque de ahí emanan las palabras. Entonces, hoy también nos demanda el Señor a cuidar nuestro corazón, porque de la abundancia que tenemos en el corazón es lo que vamos a expresar. En Mateo, igual nos vamos a quedar en Mateo 12, en el verso 35, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero lo que es malo de su maldad saca el mal. Muchas veces en el mundo, hermanos, no sé si se ha tocado con gente así que te dice, es que yo no soy hipócrita, o yo digo las cosas como son. Y hoy la palabra de Dios nos dice que no, hermanos, que si bien debemos de ser honestos, lo debemos de ser, pero prudentes. Justamente, hermanos, y les hago la invitación, en la escuela sabática hemos estado viendo la ética de Jesús, conforme a los mandamientos, y la ética de Jesús se basa en amor. Lo hemos visto, amén, en los hermanos que han estado en la mañana. Y la prudencia, en cuidar lo que decimos antes de hablar. Justamente también el pastor mencionaba en sábados atrás, que muchas veces, hermanos, dicen, ¿cómo dicen? ¿Avientan la qué? Es un dicho, como que aventamos la piedra y escondemos la mano. Hay mucha gente, hermano, que lanza indirectas. Como dice, hay otro que la otra vez me reía con mi mamá, que dice, óyelo tú, ¿cómo? Te lo digo a ti, algo así, ¿no? Oye tú, mi nuera, algo así. No hablo de mis suegros, pero ese es el, ¿cómo se dice? Ese es el dicho, ¿verdad?, que dicen en el mundo. Y es porque a veces aventamos comentarios, hermanos. A veces decimos, estamos con una amiga y hablamos de otra amiga y hablamos. Y justamente en la escuela sabática eso es lo que decía, que no matamos literalmente con un cuchillo, pero ¿con qué matamos, hermano? Con la boca. Con la boca matamos a nuestro prójimo. Con la boca condenamos también a nuestro prójimo, juzgamos a nuestro prójimo. Entonces, hermanos, hoy algo que yo entendía justamente en esta lectura es que tenemos que cuidar nuestro corazón. Yo le había puesto, bueno, es guardar tu corazón.
al tema, pero justamente creo que va de la mano todo. Es una cadenita, hermanos. Es una cadena porque son las palabras, porque es la lengua y porque es el corazón. Es eslabón por eslabón. Es una alabanza que así va. Los que son de acá, justamente cuando decía vamos a ver eslabón por eslabón, me sonó una alabanza, hermanos. Entonces, pero es una cadena, hermanos. Es una cadena que primero que nada, lo que de nosotros tiene que salir son palabras de bendición. Fíjense, justamente, y vamos a ir a Santiago 3:9. Si alguien, hermano, lo tiene y lo quiere compartir. Versículo 9. Amén. Gracias. Dice, hermanos, un poquito más fuerte: con la lengua bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a las personas creadas, ¿a qué? A imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Somos parecidos a Él. Él nos creó, nuestro corazón está formado a su imagen y a su semejanza. Y algo que yo podía, justamente anoche todavía pensaba y analizaba y me quedaba así como, Él nos hizo su semejanza y de Él podrían salir esos comentarios que nosotros a veces hacemos, hermano. Él nos juzga. Él nos ama. Justamente, obviamente, como todo padre, ¿verdad? Nos pone ciertos límites y Él nos ha dado un Espíritu Santo que Él muchas veces nos redarguye. Y justamente, hermanos, esa vez en el tráfico, eso me redargulló el Espíritu Santo. Me dijo, ¿cómo me maldices? ¿Cómo me bendices y cómo me maldices? Y muchas veces, hermanos, también los comentarios nos llegan diferente cuando no estamos bien. Por ejemplo, hoy era lo que yo podía ver, el nosotros decir palabras hirientes, pero también el recibirlas. ¿Cómo las recibimos? Si nosotros estamos bien y estamos en paz, las recibimos de diferente manera. Un ejemplo que voy a decir, hermanos, es cuando, a ver si no salgo como el hermano Yael dijo el sábado pasado, divorciada de aquí. Pero muchas veces, ¿verdad? Es como las recibimos. Justamente a nosotros, ¿verdad? Nos pasó que el primer año para nosotros fue lo más terrible, hermanos, que pudo haber. Ya voy a decir aquí, ya se va a salir mi esposo. Voy a empezar a aventar pedradas. Fue lo peor, bueno, lo peor que la verdad hemos pasado. Y haz de cuenta de que al principio pues era todo amor y era todo. Entonces nos peleábamos y todo, y sí, vete de la casa y ya. Y no nos íbamos, ¿verdad? Porque pues estábamos bien enamorados, ¿verdad? Ya pasa ese año, hermanos, y hubo una vez justamente que me dijo él, no, pues ya entonces aquí se queda todo, ya vete y que no sé qué. ¿Y qué creen que hice, hermano? Me fui, me agarré y dije, ok, está bien. No, pero no te vas a llevar nada, creyendo que tal vez eso me iba a detener, hermano. Pero no, nomás me llevé la camioneta de él, hermano. Entonces yo me salgo, hermanos, y le dije, está bien, ya mira, ya nada. Y justamente en ese momento, hermanos, yo salí, oré y llorando, y después él me marcó, ¿y sí te fuiste? Le dije, sí, ¿para qué andas hablando? Y yo le dije a él, le dije, yo soy hija de Dios y sé que él, y algo que yo exclamé en ese momento fue que él me quería ver feliz, que no me quería ver triste, y que tal vez ahí yo ya estaba triste, yo ya estaba muy triste. Me salí, hermanos, anduve vagando ahí en la camioneta, nomás dando vueltas, y justamente me encontré a mi papá. Entonces, para variar, ¿verdad? Pues ser el taxista todavía. Entonces me encuentro a mi papá, hermanos, y fue como que otra vez el Espíritu Santo como que me dijo como que ¿a dónde vas? Y le dije, después llegó mi mamá o algo así, total que estaban los dos, y sí, mucho amor, me invitaron a cenar, que está muy padre, o sea que me iban a recibir en su casa.
Y cuando ya nos íbamos, no, pues ya vete para tu casa. Y yo, ¿cómo? Si yo ya no voy a volver ahí. Entonces, en ese momento, hermanos, pues mi mamá me dijo, pues no, tú sabías a lo que ibas. Tú sabías, y lo hablábamos en la mañana con mi hermana María Luisa, decía, tú sabías a lo que ibas. Tú sabías que era un matrimonio, te dijimos antes de, y primero arréglalo, hablen y tranquilícense. Y ahí también sentí que Dios me habló y regresé a mi casa. Obviamente, sí regresé. Sí regresé, hermanos. Y justamente ahí entendimos, a mí soy de las personas que me gusta terminar lo que empezamos, hermano. O sea, si estamos discutiendo, hermanos, a mí me gusta terminar de pelear a gusto. Entonces, mi esposo no, mi esposo es como que él, para no seguirle, ¿verdad? Se sale. Entonces también pasaba en ese momento, él se salía y yo me agarraba a limpiar, porque una enojada, hermana, limpia la casa, pero sí, mejor que cuando anda contenta y enamorada. Entonces, yo me enojaba y él se salía, entonces yo me agarraba a limpiar y luego él regresaba, y él algo que me decía, o que me dijo en su momento y ahora puedo entender, es que me ganaba el sentimiento. Dice, es que tú no hablas, o sea, tu sentimiento. Y sí, hermanos, porque yo me ganaba el coraje o la tristeza, todo me ganaba y lloraba. Estaba llori. Y él decía, ¿y cómo hablo contigo si estás llori? También soy un poco chillona, hermanos. Pero yo lloraba de coraje, de que le quería decir cosas y a veces no me salían, hermano. Entonces, le digo que Dios habla a nuestro corazón. Y después, también que el tema que daba el hermano Yael de que debemos de invitar a Jesús a nuestro barco, es cierto. Cuando nosotros nos pusimos a orar, cuando él se acercó más a la iglesia, entendimos, ¿verdad?, que primero es que no me debo de dejar guiar por una emoción del momento. Porque a veces, hermano, eran cosas sin sentido. O sea, ¿por qué no hiciste algo? ¿Por qué no recogiste esto? Y yo hacía, como dicen, una tormenta en un vaso de agua. Entonces, me dejaba guiar por mis emociones, y eso es lo que hoy yo entendí, hermanos, que debemos de aplicar filtros tanto al hablar como al recibir las cosas. Porque otro ejemplo que yo decía es que cuando estoy contenta y feliz y él me dice, ay, mi amor, gordita. Pues si yo ando tranquila, hermanos, ay, pues qué bonito, qué romántico. Pero a veces que me dice gordita, yo ando enojada, hermanos, pues me enoja. Si yo ando enojada, pues me enoja que me diga, oye, ¿por qué estoy gordita? O sea, estoy gordita. Y dice, ay, entonces, ¿qué te digo? Ya no te voy a decir nada. Entonces debemos de aplicar filtros, hermano. Justamente en algo que estudiaba durante la semana decía que debemos de aplicar filtros al hablar. Antes de decir algo, de entrar en una conversación con alguien, hermanos, debemos de mencionar o hacernos estas 5 preguntas. Son 4 preguntas que dice que se le atribuyen a Einstein. ¿Mis palabras son verdaderas? ¿Mis palabras es bondadosa? ¿Mi palabra es, lo que voy a decir, es necesario que lo diga, hermanos? ¿Es claro lo que voy a decir? Y la más importante, hermanos, que esa yo la agregué, porque yo me acuerdo que tengo una de mis amigas que fue mi jefa. En el hospital lidiábamos mucho con los médicos, que era andar persiguiéndolos para que nos llenaran informes, y a veces, hermanos, era bien complicado porque eran médicos viejitos, que sin ofender a los adultos mayores, o sea, no. Pero eran bien enojosos, no, ¿y por qué te tengo que llenar? ¿Y por qué no me lo pusiste antes? Ay, no, era lidiar. Entonces yo me enojaba y le decía, es que el doctor y todo, y ella decía algo, o se enojaba y todo, y decía, si no edifico, mejor no hablo. Y vino a mi memoria, ahora que lo estudiaba, que es un buen filtro para nosotros, hermano. Lo que voy a decir va a edificar a la otra persona, va a edificar a mi esposo, va a edificar a mi hijo, va a edificar a algún hermano de la iglesia.
lo que yo digo a un amigo lo va a edificar? Muchas veces no nos hacemos esas preguntas, ¿verdad que no, hermanos? Antes de hablar. Muchas veces nada más decimos lo que decimos porque somos honestos, porque somos claros, y aquí Dios nos demanda a cuidar lo que decimos, a cuidar nuestro corazón. Justamente Él les decía a los fariseos, ¿verdad?, camada de víboras, porque ellos se creían santos, se creían que hacían las cosas bien cuando en realidad no lo estaban haciendo. Entonces hoy yo puedo incluso entender que era como si Jesús me lo dijera a mí, porque muchas veces, como dice Santiago, hermanos, venimos a la iglesia, adoramos, pero maldecimos. Y no es maldecir, hermano, nada más de decir ojalá que te mueras o no. Son con comentarios, no sirves para nada, o no sabes hacer nada, o eso es maldecir, hermanos. Y hoy Dios quiere que nosotros apliquemos esos filtros al hablar, que pensemos antes de decir las cosas, que cuidemos cómo decimos las cosas antes de hablarlas, porque Él nos demuestra en su palabra que Él nos amó, y que justamente era lo que yo también veía, hermanos, que hay veces que decimos, ¿verdad?, que es fácil a decir cosas buenas a quien me quiere o a quien es mi amigo, ¿verdad? Hoy lo veíamos en el tema de justamente de la femenil, que fue una dinámica que trataba de eso, de que muchas veces a quien es tu amiga, a quien es tu compañera, y ahí están mi ejemplo, mi hermana Ana y mi hermana Ide, o sea, y algunas otras hermanas, que si me cae bien le digo que es bonita, que es hermosa, que es... Pero qué difícil, hermanos, es bendecir a los que tal vez no congeniamos, ¿verdad? A veces decimos, es que hay prójimos que, ¿qué, hermanos? Que no cooperan, que no ayudan a quererse, que a veces batallamos, que a veces esa persona que no nos cae como que bien, como que rozamos con ella, es más difícil con ellos. Pero vamos al Lucas 6, del 27 al 28, hermanos. Dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por quienes los maltratan. Muchas veces, hermanos, maldecimos a los que nos maldicen, ¿verdad? Porque hay un dicho en el mundo que también dice que ojo por ojo y ¿qué? Diente por diente. O sea, si tú me la haces, pues te la regreso. Y eso es muy peligroso, hermanos, porque nosotros hemos sido llamados para bendecir a los demás aún y cuando no estamos de acuerdo con ellos. Justamente también lo mencionaba en la femenil, que hubo una vez que yo pedí un consejo. Perdón, hermanos. A una amiga de una situación de mi matrimonio, y error, hermanos, porque ella, pues, obviamente se rigen por lo que el mundo dice, ¿verdad? Y ella me dijo, pues hazle lo mismo. Si él te hizo esto, pues tú también hazle lo mismo. Y yo me fui pensando y dije, pues ahí sí es cierto, ¿verdad? Pues se la regreso para que él sienta lo mismo, para que él también sienta lo que yo estoy sintiendo. Pero en ese momento, hermanos, me puse a orar y dije no, y entendí que lo que debía de hacer, hermanos, era orar por ¿quién? Por mi esposo. Orar por él, y hoy lo veo a través de Lucas 6:27, que debo de orar por ¿quiénes, hermanos? Por los que tal vez nos rozan, o por lo que tal vez no nos cae tan bien. Por ellos también debemos de orar, por ellos, porque dice que nada tiene, ¿verdad?, de extraordinario amar a quien amamos. No tiene nada de extraordinario, hermanos, pero más sin embargo cuando amamos a quienes nos han herido, porque a veces somos nosotros los que hemos sido heridos. Mi mamá siempre dijo como que
a mí me defendía. De Kiara y yo, a la que defendía era a mí, porque yo era pues la más sensible o la más débil o la que yo me quedaba callada. Entonces muchas veces yo me sentía herida, porque hermanos, yo siempre he sido muy, ¿cómo le puedo decir? Muy vergonzosa, muy no contestaba, ¿verdad? Una vez le contesté a mi mamá y con eso, hermanos, una sola vez le contesté a mi mamá. Me dio unos cintarazos. Que con eso, hermanos, me quedó claro que no debía de contestarle nunca más. Entonces me dejó traumada, hermanos, ¿ves? Estamos heridos luego por culpa de nuestros padres. No, hermanos, pero ahí yo siempre he sido, que no contesta, que prefiero quedarme callada. Y algo que también yo veía en la predicación que dio el pastor era de que no siempre es así, ¿verdad? Que Dios nos dio, que Jesús también nos dio un espíritu de valentía y que debemos siempre contestar ¿con qué? Con amabilidad, ser amable, nos decía el pastor en una de sus predicaciones. Entonces, ella siempre decía que yo era la que tenía que defender y para mí fue difícil aprender, hermanos, a querer o amar a quien me lastimaba. Siempre fui una niña, pues yo estuve desde muy chica en la iglesia y la verdad, hermanos, siempre he sido como que sí me incluía, o sea, en la escuela era como de las 4 y yo era pues es que tú vas a la iglesia los sábados, pues no puedes ir a la fiesta, pues no puedes ir a esto, pues no puedes salir, no me dejaban salir, hermanos. A mí no me dejaban salir. Ya ahorita Kiara ya la dejan salir, hermanos, ya va al congreso, ya va todo, pero a mí, hermanos, nunca me dejaron salir. Entonces como que me hacían como que pues sí, aquí jajaja, pero pues no te dejan salir, pero no te dejan hacer nada, pues no Entonces siempre fui como que, sí, como un punto aparte. Y hasta la fecha siento, hermano, que a veces hay compañeros de trabajo, obviamente, que ellos hacen otras cosas, que ellos salen, que ellos todo. Y pues yo no, ¿verdad? Ahora ya no me deja mi marido. Ahora ya no me deja salir. No, no es cierto, ¿no? Entonces, siempre se me quedó en mí, hermanos, el que yo decía, bueno, pues nada más. Y justamente en un trabajo, hermanos, en el último trabajo que yo estuve fue una psicóloga, como que a mejorar el ambiente laboral de esa clínica de donde estaba. Entonces ella me decía que yo qué hacía cuando alguien no, pues sí, si no le caía o algo. Y yo solamente le dije, no, pues yo pinto mi raya, nada más, ¿verdad? O sea, como dicen, ni fu ni fa, o sea, ni nada, nada más. Y ella como que me decía que eso también estaba mal, porque pues no me apartaba o no trataba yo de mejorar la relación justamente con una compañera de trabajo que ahí estaba. Y con ella, hermanos, me di cuenta que muchas veces podemos estar un grupo de personas hablando y diciendo, pero con una, hermanas, que tenga herido su corazón, con una que tenga coraje, con una que tenga celos, intoxica, hermanos, a todos. Con una sola persona. Y con ella yo duré 9 meses en esa clínica. Yo fui contratada para suplirla porque la iban a correr por su actitud, ¿verdad? Por la actitud que ella tenía. Y había muchos chismes, muchas intrigas. Ella hablaba de uno y hablaba de otro, entonces como que la querían sacar, ¿verdad? Claro que no la sacaron, fueron 9 meses y como que le tuvieron miedo, no sé, pero no la sacaron. Yo me salí primero porque pues no me identifiqué con el lugar, pero con ella me di cuenta de que por ella se intoxicaba. Éramos unos 25 personas en la clínica, poquitas porque era una clínica chiquita, y con ella, hermanos, pero para ella todo el mundo estaba peleada con ella, y para ella nunca era ella, ¿verdad? O sea, ella era la que estaba bien, todos estaban mal, pero ya no se hablaba con nadie, hermanos. Cuando yo me voy a salir ya de ese lugar, ya hablo con ella y le dije, ella empezó, hermanos, esa vez le dije yo que le deseaba, ¿verdad? Que encontrara la paz en su corazón, que iba a orar por ella, y ella empezó a llorar, hermanos.
Lastimosamente, ella me contó su vida. Me cuenta la vida que tuvo como niña, la vida que tuvo con su esposo. Y ahí pude entender, hermanos, que ella hablaba de lo que tenía ¿dónde? En su corazón. Ella sí respondía, ella era la agresiva, ella sí eran chismes, todo estaba mal para ella. Ella era una señora, ella era más grande que yo, ya tenía 3 hijos grandes, yo creo que tenía 40 años aproximadamente, joven y muy guapa, muy joven, se van a ver el jovencísimo, bien joven ella y muy guapa, pero de ahí pude entender que ella empezó a llorar, hermanos, lloró bastante. Y yo solo le dije que Dios era el único que le podía dar la paz que tanto estaba buscando. Ella ahí también conoció a otra persona, justamente, y yo creo que tenía una relación con ella, aparte de con su esposo. Y yo platiqué mucho tiempo, en ese día que yo me fui, hermanos, tuve la oportunidad de platicar con ella. Oré por ella, y ahí pude ver, hermanos, que debemos de guardar nuestro corazón de todo el mal que hay ahorita en este mundo, hermanos. Las emociones abundan malas en el mundo. Hoy lo veíamos también en la escuela sabática, que ahora es el yo primero, el querer ser uno mismo, el querer lo que uno quiere sin importarle nadie más, hermano. Nadie más. En Proverbios 4:23, hermanos, si podemos ir a la siguiente imagen. Justamente, hermanos, también hace 2 sábados vimos en la femenil, esta es una imagen que tomé de un tema que vimos ahí, o en una dinámica nos preguntaban de qué estamos llenas, no sé si se acuerdan las hermanas, y todo. Ahí podemos ver, hermanos, que dice enemistades, crítica, celos, egoísmo, envidias, amargura. Y hoy, hermanos, les quiero preguntar qué hay en su corazón, de qué están llenos hoy, cómo se sienten hoy, qué habita hoy en su corazón. Esas son emociones, algunas son malas, el desánimo, la falta de misericordia, desobediencia, amargura, enojo, adulterio, lo veíamos justamente en la mañana, pero también la falta de perdón. Tal vez no hemos perdonado a alguien, hermanos, tal vez nos acordamos, ¿verdad?, de esos frijoles malos que nos hizo nuestra esposa hace mucho, y todavía guardamos ese rencor con alguna amiga, con algún hermano, con nuestros padres. Muchas veces a ellos, ¿verdad? Bueno, nosotros que ya estamos siendo padres, nadie nos enseña cómo ser padres, y muchas veces herimos a nuestros hijos, y a lo mejor hoy es la falta de perdón hacia un padre, hacia un hijo, tal vez que dijo las cosas sin pensar. Entonces, ¿de qué estamos llenos hoy, hermanos? Pero al final dice el Espíritu Santo, dice Espíritu Santo. Dios nos dio el Espíritu Santo para que nosotros, para que Él habite en nosotros, para que Él nos muestre el camino que debemos de seguir. Y en Proverbios 4:23, ¿ya lo tienen, hermanos? Yo no, hermanos, deme. (4:23) dice: por sobre todas las cosas, cuida corazón, porque de él mana la vida, hermanos. Vemos que son las palabras, que es la lengua, y ahora es nuestro corazón. Dios nos demanda a ser cuidadosos con nuestras palabras, a ser cuidadosos con nuestra lengua, pero sobre todo, hermanos, el corazón. Dios nos dio a imagen y semejanza su corazón, porque de él mana la vida. La posesión más valiosa que Dios nos dio fue esa, hermanos, nuestro corazón, porque para él es la fuente de vida. Y un corazón sano, hermanos, ¿qué da? Una boca sana.
Y palabras que, hermanos, sanas, palabras de vida. Si nuestro corazón está tranquilo, está pleno, como el corazón de Dios, yo puedo ver que es pleno, ¿verdad? Él es misericordioso, su corazón ya está lleno de gracia. Muchas veces, hermanos, somos muy prontos para la justicia, ¿verdad? Nos enojamos cuando hay alguna injusticia. ¿Y qué queremos, hermano? Juzgar también. Porque eso está mal, porque eso no está bien. Cuando a nosotros, hermanos, Dios nos juzga, Dios nos ama y nos regaló su Espíritu Santo, y sobre todo, hermanos, ¿qué nos dio? A su Hijo. Yo creo que ahorita, si volvemos otra vez, yo creo que esta pregunta lo han hecho muchos, y nos dice, si ahorita vienen y danos a tu Hijo, ¿qué vamos a hacer, hermanos? No, pues es mi hijo, es mío, a mí me dolió, o sea, la mamá, a mí me dolió, yo lo parí, y Dios nos dio a su único Hijo por amor, y Jesús se entregó por amor a nosotros, porque Él sabía, hermanos, que nuestro pecado era más grande que cualquier cosa, y el corazón de Dios es pleno. Yo puedo ver, ¿verdad, hermanos, que el corazón de Dios, yo creo que es así como el mar, ¿verdad? No hay un fin, o sea, vemos el mar, nos paramos enfrente del mar, nos vamos a parar, hermanos, en Mazatlán, a ver el mar, primero Dios. Y puedo ver, hermanos, que no se ve un fin, ¿verdad? Se ve todo azul y todo. Así me imagino el corazón de Dios. Y imagino que Él quiere que tengamos ese mismo corazón, hermanos. Que nuestro corazón haya gracia. Y al darnos el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo produce, ¿qué, hermanos? Frutos. Y en Gálatas 5:22, que ya creo muchos no lo sabemos, pero igual vamos a revisarlo en nuestras Biblias, hermanos, para que nos quede claro. En 5:22 nos dice, en cambio, el fruto del amor es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, ¿y qué, hermanos? Dominio propio. Somos llamados, hermanos, como hijos de Dios a bendecir. Veíamos al principio que un árbol tiene que dar, ¿qué, hermanos? Buenos frutos. Nosotros somos sus hijos y debemos de dar buenos frutos, debemos de bendecir, debemos, hermanos, que nuestra boca bendiga. Yo veía el ejemplo y decía, a veces... ¿Y por qué esto, hermano? Porque nos motiva al oír palabras, ¿verdad? De vida, al oír palabras buenas, nos motivan. Justamente cuando recién nos casamos, hermano, yo no cocinaba, porque a mí, hermanos, me gusta mucho trapear todo. Hermanos, a mí me gusta limpiar. Bueno, ya ahorita no tanto, porque con la niña me canso. Pero a mí me gusta mucho limpiar. Incluso cuando estaba yo en la casa todavía con mis papás, yo le decía que era yo limpio, tú, pero, o sea, ella siempre nos intercambiábamos porque a mí me gusta limpiar, pero cocinar no. Una vez, hermanos, que mi abuelo, criado, ¿verdad? La antigua, ¿verdad? Una vez mi mamá pues estaba con nosotros y ella le hacía de almorzar. Me dijo, ves por unos chicharrones ahí a la carnicería, le gustaban mucho ¿cómo se llaman? Los chicharrones de res, no sé. Ves por unos y me los cocinas y me los traes para almorzar, algo así me dijo. Pues yo fui, los compré y pues así como me los dieron, así se los serví. Y con tortilla, hermano. Y él pues era bien amoroso, mi abuelo. Me los fue, haz de cuenta que voy y se los dejo, él se estaba en el baño y todo, cuando él estaba en su casa, viene y me los avienta. No sabes guisar, para eso no eres una mujer, no sirves para guisar, y que son guisados. Entonces yo me quedé, pues, ¿qué son guisados, verdad? Porque mi mamá siempre era la que lo hacía. Yo me sentí, hermano, porque yo a veces, he aprendido a no ser tan sentida, hermanos, a no tomarme todo tan a pecho, pero me sentí, le dije, jamás le voy a volver a cocinar y quédese sin comer, entonces hasta que venga mi mamá. Entonces, cuando me caso, hermanos, le hice a mi esposo un arroz instantáneo, hermanos. De esos, pues, que vienen en bolsita. Parecía engrudo, hermanos.
No, pero él lo probó caliente, me acuerdo, y me dice, no, hombre, así está bien. No, nomás donde lo serví. Nomás donde se lo serví, hermano, yo creo que se enfrió y le vi la cara. Pero me dijo, no, mi amor, pues está bien, te va a quedar mejor. Y me motivó, hermanos, porque no es por nada, pero ahorita el arroz me queda bien bueno. Entonces, sus palabras que hicieron, hermano, me motivaron, porque si no, si él me hubiera dicho, ay, no sirves para nada, pues, y yo le hubiera dicho, pues no sirvo para nada, pues ya no cocino. Pero muchas veces con nuestra boca bendecimos o maldecimos, y muchas veces lo hacemos con las personas que están más cerca de nosotros, hermanos. Muchas veces nos sentimos por confianza, ay, es mi esposo, me tiene que aguantar, pues le digo lo que quiero. Pero tenemos que aprender a bendecir, hermanos, a que si bien no nos parece algo, lo vimos ya en otras predicaciones, decirlo con amor, con amabilidad, porque es de ahí que las personas nos van a ver esa diferencia en nosotros. Nos van a decir, bueno, él es diferente. ¿Por qué? Porque Jesús habita en nosotros. Amén. El corazón de Dios es pleno y es tan grande, y por eso nos llena de amor y de gracia. Su amor era, como les decía, hermanos, es más grande que el mar, es más inmenso que el mar. Y en él vamos a encontrar nunca, yo creo, y a lo que he tenido en mi vida, pocos años, hermano, porque sí estoy joven, pocos años, yo tuve un momento también de rebeldía, y creo que tuve mucho coraje con Dios, y Él, al momento de yo pedirle perdón, al momento de yo arrepentirme, Él no me recibió juzgándome o diciéndome, ¿dónde has estado? O por qué. Yo no sentí eso, hermanos. Yo sentí que Dios me abrazó y que Dios me habló con amor a través de hermanos de la iglesia, ¿no? Y es algo que hemos estado hablando mucho en la femenil. Dios nos ha llamado a ser de bendición para otras personas. Amén. No podemos de nuestra boca bendecir a Dios y salir y maldecir a mi prójimo. No podemos hacer las dos cosas, hermanos. Y si hoy tal vez lo hemos hecho, hoy es momento de decirle, Señor, perdón. Perdón porque lo hemos hecho, porque hemos hablado de mi hermano, porque he hablado de mi esposo, porque muchas veces descargamos, ¿verdad? Cuando llegamos a casa, pues ¿con quién descargamos? Con los que están en nuestra casa. Y hoy es momento de pedirle perdón a Dios por eso, porque Él nos ama tanto que nos da solamente gracia, amor y misericordia. Amén. Guardemos nuestro corazón como Él nos lo dio a su imagen y semejanza. Guardemos el corazón de nosotros como el de Jesús, como el de Jesús. Si tuviéramos en nuestras manos el corazón de Jesús, que literalmente quisiéramos, amor. No lo toque nadie, no le diga nada. O sea, yo me imagino, digo, no dejaría que nada. Cuidemos nuestro corazón, llenémonos del Espíritu Santo que Dios nos los dio, nos lo regaló al momento de aceptarlo y de creerlo. Y hoy este mensaje es para decirles que guardemos nuestro corazón, hermanos, porque de ahí, guardando nuestro corazón, hermanos, nuestra lengua va a bendecir y van a salir palabras sabias y palabras de amor y palabras de motivación, porque eso es lo que Jesús nos brinda a nosotros. Amén. Deseo, hermanos, que Dios los bendiga. Les pido se pongan de pie para recibir a nuestro director, hermanos. Dios les bendiga.